Aquí en estos versos vamos a meditar y pensar, vamos a decir en esta parte, ¿en quién está puesta mi confianza? Vamos a meditar en eso. ¿En quién estará puesta mi confianza? Este relato de Pedro, la negación de Pedro, se encuentra en los 4 evangelios. ¿Verdad? Los 3 sinópticos y el Evangelio de Juan. Ahí podemos encontrar esto, es decir, es uno de los pocos que los 4 narran esto. Y comienza diciendo que cuando ellos cantaron el himno, salieron al monte de los olivos. Es decir, después de la cena, ¿verdad?, de la Santa Cena, ellos cantaron, como costumbre los judíos, el himno. Se dice que esto que ellos cantaron, es decir, es del Salmo 113 hasta el 118. Que si lo analizamos detenidamente, nos vamos a dar cuenta de estas canciones son mesiánicas. Hablan del Mesías. Entonces dice que ellos estuvieron ahí en el monte de los olivos. Jesús acostumbraba a estar en ese monte de los olivos. Estaba con los discípulos. Ya Jesús estaba en el ocaso de su vida. Jesús ya estaba para entregar y se reunía con ellos para dar trazar las últimas pautas y las últimas enseñanzas. Se reúnen, cantaron el himno. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Es decir, ya cuando iban a entregar cuando Judas lo iba a entregar, ya que estaba para la crucifixión, dice que a los judíos, a los discípulos, a los apóstoles, que se iban a escandalizar, se iban a dispersar, iban a correr, iban a salir viendo, lo iban a dejar. Pero ¿por qué el Señor comienza este diálogo con ellos? Por lo que leímos en Juan capítulo 13, cuando el Señor le preguntó, o dijo, le dijo que ellos, a donde yo voy, no puedes seguirme ahora, le dijo a Pedro, mas me seguirá después. Después, cuando está hablando después, está refiriendo a después de que resucite, nos vamos a volver a ver, a reunir. Cuando en otra ocasión le dijo en el monte, en Galilea, se iban a reunir. Pero Pedro inmediatamente dice: yo no me voy a escandalizar, no, yo te puedo seguir, Señor, a donde tú vayas yo puedo ir. Pero le respondió y le dice: yo tu vida soy capaz de poner, de entregar mi vida por ti. ¿Qué nosotros vemos en esto? Vemos a un Pedro altivo, ¿verdad?, orgulloso, confianza en él. Ahí era que estaba. Pedro sí estamos seguros de que Pedro amaba al Señor. Sí, estamos seguros. Pero la expresión de él cuando le dice: Señor, yo no te voy a negar, yo te sigo, doy mi vida por ti donde quiera. Está hablando como humanamente en la carne. Pero el Señor le dice: Pedro, pero él dice más. Él dice que ustedes, los otros, prácticamente te podrían negar y podrían escandalizarse, pero yo no. Está poniendo a nosotros como que no tenía la capacidad para seguirlo, que iban a salir huyendo, que eran más cobardes que él.
Yo no, Señor, con esa seguridad, ese yo, ahí es que estaba, ese egocentrismo, yo. Nosotros confiamos en nuestra capacidad, en nuestro conocimiento bíblico, a lo mejor, en nuestra teología es que estamos confiando, pero no confiamos y sabemos que la guerra es fuerte y hay que confiar y hay que tener el de arriba para poder vencer. Pero Pedro, Señor, te aseguro que no te voy a negar. Pero el Señor lo sabe todo y conoce nuestra interioridad, nuestro futuro. Y sabía, que dice Pedro, te aseguro que antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces, me va a negar, porque el Señor conocía y sabía. Cuando hablamos de cantar el gallo, muchos a veces siempre hemos tenido el concepto, a lo mejor quizás otros lo saben, de que piensan que era literalmente un gallo que cantaba, pero dice una de las tradiciones que en Jerusalén los israelitas no usaban gallo porque había cierta creencia de que cuando el gallo se sacudía traía inmundicia ceremonial y ellos no usaban gallo. Pero cuando habla de gallo está hablando de tiempo. Está hablando de tiempo porque la noche estaba dividida en 4, ¿verdad? Noche, medianoche, el canto del gallo y la mañana, las 4 vigilias. Significa que el canto del gallo era un tiempo. ¿Dónde lo podemos confirmar? Podríamos confirmar en Marcos 13:35, dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo. Está diciendo el tiempo, o a la mañana. Entonces el canto del gallo aquí estaba dentro de la medianoche y las 3 de la madrugada. Se está refiriendo el canto del gallo. Pero el Señor le da eso como señal para que se acordara en el momento, ¿verdad? Cuando llegara la hora que dijo el Señor, y Él lo dijo y sabía que era así, que se iban a dispersar, se iban a escandalizar y todos lo iban a abandonar. Pero Pedro seguía diciendo: yo no, Señor, no te voy, yo jamás, yo soy capaz de morir por ti. ¿Cuántas veces nosotros confiamos y confiamos en ese yo, en mi capacidad humana, quizá mi capacidad intelectual, ¿verdad?, teológica, y confiamos y nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de que Él es, que está y que dirige, que debe dirigir nuestra vida? Quizá Pedro no hubiese caído en eso si él humildemente acepta y le dice: Señor, yo reconozco mis debilidades, pero ayúdame a salir de esa, ayúdame a no caer en eso. Y hubiese sido diferente el asunto. Pero él seguía diciendo: los otros te van a abandonar, pero yo no. Y todos quizá pensaron lo mismo de yo no. Pero el que sale y resalta es Pedro. Sabemos el carácter de Pedro. Totalmente extrovertido. Entonces llega el momento que se va a saber si es realmente yo no. Cuando llega el momento de que ya el Señor, pues, y eso que el Señor
fue con ellos al monte de Getsemaní, al huerto de Getsemaní, que queda en el pie del monte de los olivos. El Getsemaní procede de el arameo, que quiere decir, habla de exprimir o sacar aceite el monte. Entonces, cuando están y se van al monte, se van a Getsemaní, al huerto, el Señor acostumbraba a estar con ellos, se apartaba y se va a orar porque ya está llegando el momento difícil, y Jesús, como humano, siente el momento que ya está llegando, fuertemente ese malestar de la parte humana. Si Jesús se fue a orar, que era el Hijo de Dios y el mismo Dios, ahora nosotros como humanos tendríamos que estar orando siempre para no caer. Entonces van a orar los discípulos, los apóstoles. El Señor va a orar, a comunicarse con el Padre y a decir: pasa de mí esta copa. Fuertemente el momento que iba a llegar, porque nosotros, el momento de sufrimiento humanamente, sabemos que también estaba ahí. Y el Señor comienza a orar y se lleva a Pedro dentro de los apóstoles para el lugar donde se iba a apartar, y lo deja en un lugar, y se lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan, los hijos de Zebedeo, Jacobo, el mismo Santiago. Se lo lleva para allá a orar. Señor está orando, y cuando acciona después de estar orando y llega, lo ve que están durmiendo. Oigan, en momentos de guerra y de dificultad, difícil, de prueba, y está dormido. Bueno, la parte humana está cansado, ¿cierto? Estuvo larga caminata y cansado, pero el Señor, la parte humana, también estaba ahí, estaba orando. Y ellos estaban durmiendo, y cuando lo encuentra durmiendo no le dicen nada, y vuelve otra vez y sigue, están durmiendo todavía. Difícil. El Señor al final le dice: bueno, ya, descansen, ya vamos a hacerse. Si ustedes están durmiendo, descansen. Pero cuando llega el momento, viene Judas en el Getsemaní, entrega al Señor, lo vende por 30 piezas de plata. El primero, es realmente que Pedro dijo: yo estoy dispuesto a morir. Sacó la espada, ¿verdad? En la parte humana y carnal, sacó la espada y le corta la oreja al soldado que fue, de lo que fueron a recibirlo, Marco, ¿verdad? Señor Marco, y le corta. Pero el Señor prácticamente lo reprende y le llama la atención. No es, prácticamente, en otras palabras, contextualizando, no es con espada ni con ejército, y esta es una misión que hay que cumplir, y esto está escrito y tú no lo vas a impedir, así que deja eso. Y subsanó el asunto y le puso la oreja a Marco. Pero luego, cuando lo entregan y lo llevan al sumo sacerdote, lo llevan a los alguaciles y lo llevan a... Pedro sigue. Pedro no se fue corriendo, él siguió detrás, pero a una distancia observando. Pedro estaba observando, y luego se está acercando y llega, y Jesús ve los movimientos, cómo tienen a Jesús, que ya lo habían aprendido, y se mete en temor. Entonces en el patio donde estaban los siervos, los alguaciles, la criada, que se estaban calentando porque la temperatura estaba fría, y cuando están ahí, Pedro también se cuela y se mete ahí, lo dejan entrar y se queda ahí observando. Y cuando lo ven, inmediatamente la criada dice: pero este de ellos, ¿qué hace aquí dentro de esto? Este de ellos también. Y Pedro inmediatamente ahí comenzó a decir: yo no conozco a ese señor. ¿Y quién es ese señor? Yo no lo conozco. Hoy tú no eras el que confiaba en ti mismo, y decía:
Y él, no, yo no lo conozco a ese señor. Y volvía y negaba y decía, no lo conozco, yo no soy de ellos. Pero tú hablas igual que ellos. Y aparecieron los cielos y dicen, pero tú hablas igual que los galileos, que de ellos, tú eres de ellos. Nosotros conocemos el acento regionalismo, ¿verdad? Sabemos cómo en el sur, inmediatamente a veces una persona hablando, tú eres de Azua, de Carrellegua, tú eres de allá, de Barahona, y del Cibao, tú eres del Cibao, no, yo no soy del Cibao, alguno, entonces ahí mismo se identifica de que tú eres de ellos, tú hablas con la I. Entonces los galileos tenían su acento regional y inmediatamente le dice, pero tú hablas igual, digo yo, sí, tú hablas igual que ellos, tú eres de ellos, y yo te he visto y te vi, no, yo, y el gallo canta. Es decir, viene la hora, prácticamente el tiempo, y luego que canta se pone a meditar y a pensar y a llorar, ¿verdad? Que el Señor, cuando llega la hora de la medianoche, a las 3 de la madrugada, comienza a pensar y a meditar. Pero el Señor te lo dijo, pero tú confiabas en ti, tú confiabas en el ego, en tu capacidad, en tu fuerza. A veces confiamos y confiamos en que yo puedo, pero no mencionamos al Señor. A veces decimos, por costumbre, decimos, nos vemos a las 8. Sí, si Dios quiere. Pero a veces decimos ese si Dios quiere es por si fallamos, porque vamos a fallar. Pero a veces no lo decimos por la seguridad, por incluir a Dios. Si Dios lo permite. Pero tú sabes que tiene otra intención. Entonces, si falla, va a decir, pero fue Dios que no quiso. Fue el Señor que no quiso. No. Entonces, esa confianza, lamentablemente, el Señor le había dicho, ustedes se van a dispersar, las ovejas, desde que el líder, en otra palabra, sea herido o sea apresado, lo demás, ¿qué hace? Casi siempre cuando agarra, ¿verdad?, al que preside o al capitán, al que dirige la guerra, inmediatamente los demás salen cerrar, como dicen popularmente, ¿verdad? Salen corriendo. Y así fue. Pedro estaba ahí, quería colarse. Los demás, ¿dónde están? No sé dónde están, sabe Dios. Pero ya habían salido todos, como el Señor le había dicho. Ya las ovejas se dispersaron. Pero el Señor es misericordioso, que aún le dice, mira, después que pase esto, porque el Señor tiene misericordia, después que esto pase, nos vamos a ver, después de la resurrección, nos vamos a ver otra vez en Galilea. Y ahí vamos a hablar otra vez y a reunirnos otra vez, y luego vamos a reunir. Fue crucificado, duró 40 días antes de ascender. Se reunieron realmente en Galilea. Ahí estuvieron reunidos, habían 11. Ya había desaparecido uno, ya Judas se había acabado, realmente, como dice, se había reventado. Se reunieron. Pero el Señor tiene misericordia para con cada uno de nosotros. Cuando Él le dijo, todos se escandalizaréis, ya le había dicho, era una profecía, estaba en el profeta Zacarías, capítulo 13, verso 7, ya le había dicho cuando dijo, todos se escandalizaréis de mí esta noche, porque Cristo está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, en Zacarías 13, 7, ya lo había dicho. Zacarías tiene varias profecía mesiánica, en el capítulo 9, el otro habla de esa, ya lo había dicho. Entonces, Pedro niega
aquí ya después de la resurrección se encuentran. Pero ya después de eso, ya vemos a otro Pedro. Ya Pedro, es decir, en esta noche no he querido poner a Pedro en una situación de que no, y que no se ría, y que no. Ese no es el propósito. El mensaje es de pensar de que en quién debemos de confiar. Amén. ¿Dónde debe estar puesta nuestra confianza? Pedro tuvo que descubrir que no era tan fuerte como él mismo creía saber que era fuerte. Pedro descubrió eso. Él creía que tenía suficiente recurso para vencer, capacidad humana para vencer, pero no era así. Debió decir: si es cierto que tengo tal debilidad, pero sálvame, Señor, de lo horrible, de lo que voy a cometer, de lo que viene, sálvame, Señor. Pero no fue esa la actitud de Pedro. Pero más luego vemos en Proverbio, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes del quebrantamiento fue la soberbia. Y antes de la caída, la altivez del espíritu. Y eso fue lo que le pasó a Pedro antes de caer. La altivez. El que confía en su propio corazón es necio, dice Proverbio 28:26. Mas el que camina en sabiduría será librado. El que camina en sabiduría. Pedro era en ese momento, fue imprudente, no fue sabio. ¿Y cuántas veces hemos nosotros negado al Señor? ¿Cuántas veces hemos negado al Señor con una actitud? ¿Cuántas veces en ciertas circunstancias, en cierto momento, hemos negado al Señor? Eso es para meditar. A veces en un momento, en una actitud, en una acción que hemos tenido en un lugar, en el trabajo, que lo conocen como cristianos, estamos negando al Señor. En el trabajo, en la escuela, en la universidad, estamos negando al Señor, que a veces lo hemos negado tanto, a veces, que a veces podríamos tener hasta 10 años en un lugar trabajando y eso no sabe que tú eres cristiano. ¿Qué significa eso? Que te está comportando como un cristiano. Porque hay un lugar que a veces tú no tienes ni siquiera que preguntar por tu disciplina y tu comportamiento, te dicen: ese es cristiano. Pero lo que quiero terminar con esto es que meditemos en quién estamos confiados, en quién creemos, en mi capacidad, mi yo, mi ego. ¿Es que estoy confiado? ¿O estoy confiado arriba? Porque Pedro, en un momento el Señor le preguntó: Pedro, 3 veces le dijo Pedro, ¿me amas igual que los demás o más que los demás? Pedro me ama y no contestó. Ya Pedro cambió actitud. Oye, no fue el Pedro que salió rápido: yo no, Señor, sino que dijo, bueno, se quedó callado. 3 veces le preguntó al Señor, se quedó, y después dice: Señor, pero tú lo sabes que yo te amo. Tú lo sabes, Señor, porque tú lo sabes todo, y prácticamente tú me dijiste allá que yo iba a negar, pero tú lo sabes que yo te amo, Señor. Y en una ocasión le dice que se fueron varios de los seguidores, se fueron,
y le dice, pero bien, tú, Pedro, ¿te quieres ir con ellos? Dice Pedro, Señor, ¿y a quién iremos? Si solo en ti hay salvación. ¿A quién iremos, Señor, si solo en ti hay salvación? Gloria a Dios. Las cosas cambiaron, fue diferente. Y cuando escribe Pedro, que le escribe a los jóvenes que no sean altivos, la humildad sobre todo, ya hay otro Pedro. Aún estando, imagínense, Pedro y los discípulos andaban con el Señor, los apóstoles, pero confiaba en Él. Confiaba en Él, en yo, en mi capacidad, en mi fuerza, lo que sea natural, carnal. Pero no decía, Señor, como dijo después, tú lo sabes, Señor, que te amo. En todo momento nosotros lo podemos decir, Señor, tú lo sabes que te amo. Tú lo sabes, Señor, que te amo. Quiero que nos vayamos con esta meditación. ¿En quién está puesta mi confianza? ¿En qué o en quién está puesta mi confianza? Cuando llegan los momentos difíciles, cuando podrían llegar los momentos de persecución, estoy confiando en que yo soy fuerte, que le voy a arrancar la cabeza a que se está oponiendo conmigo. En eso estoy confiado, en que yo tengo cierta capacidad en el deporte, que soy campeón. En eso que estoy confiado. No. Mi confianza está puesta arriba. Está puesta arriba. Que el Señor les bendiga. Amén.